Me y mi hermano somos gemelos. Mi hermano se lesionó la pierna, así que yo me hice pasar por él y fui a trabajar en su lugar. Más tarde, cuando mi hermano se recuperó, volvió a trabajar. Pero apenas estuvo en la empresa menos de una hora, me comenzó a enviar mensajes de texto frenéticamente. Hermano, ¿qué hiciste con nuestro frío y despiadado presidente? Hoy que llegué, él me sonrió. Lo más terrorífico es que incluso intentó besarme en el ascensor. Hermano, responde rápidamente. El presidente acaba de llamarme a su oficina. Hermano, tengo miedo. Hermano, me rompí la pierna jugando al baloncesto y no puedo ir a trabajar. Nuestra empresa está planeando despedir a algunos empleados, y no me atrevo a pedir permiso en este momento. ¿Podrías trabajar por mí durante unos días? Yo rechacé, no, ¿y si me descubren? No pasará, somos gemelos y nos parecemos. Solo tienes que fingir, y yo haré el trabajo en casa y tú solo tienes que entregarlo. Sus grandes ojos redondos estaban llenos de expectativa, y no pude resistirme a esa mirada. Al día siguiente, apenas llegué planta baja del edificio de la empresa de mi hermano, me encontré con dos chicas que gritaron, «Ah, Javier, ¿cuándo te hiciste rico y llegaste a conducir un Land Rover? Además, tu atuendo y peinado de hoy son muy elegantes. Usualmente, con esas gafas de montura negra, estás ocultando tu belleza. Con este aspecto, podrías debutar y enamorar a un montón de fans». Javier es el nombre de mi hermano. Yo me llamaba antes Santiago, y luego cambié mi nombre a Luis. Anoche, había visto previamente fotos y reconocí que estas dos chicas eran compañeras de departamento de mi hermano. ¿En serio? Gracias, les dije. Y caminamos juntos hacia la dirección del ascensor. Mientras esperábamos el ascensor, se escucharon unos pasos detrás de nosotros. Volví la cabeza y vi una hermosa cara en medio de la multitud. Esa persona tenía una expresión fría y una estatura alta y esbelta. Rodeado de varias personas, caminaba al frente. Llevaba un traje de alta costura perfectamente planchado, una corbata bien atada en el cuello y ojos de durazno ligeramente arqueados, que me lanzó una mirada fugaz. Era frío y distante, y su aura fría lo hacía parecer inalcanzable y fatalmente atractivo. «Buenos días, presidente». Todos saludaron al unísono y luego pusieron sus ojos en mí. Entonces supe que él era Carlos, el presidente del Grupo Sánchez. Miré fijamente al hombre delante de mí sin evadir la mirada. «Caramba, estábamos vestidos igual». Llegó el ascensor, y él subió al ascensor exclusivo del presidente. En el momento en que se cerró la puerta del ascensor, tuve la sensación de que volvió a mirarme y que sus labios se curvaron ligeramente. Me dio la impresión de que era deslumbrante y mi corazón se detuvo un momento. De verdad, este hombre sonreía muy bonito. Luego, seguí a las dos compañeras de trabajo al piso de oficinas donde estaba mi hermano. Acababa de entrar en la oficina y sentarme cuando un hombre de mediana edad arrojó un documento en mi escritorio. «Tú presentarás el seminario de lanzamiento de nuevos productos esta tarde. Aquí está la información». No había escuchado decir a mi hermano que tuviera que encargarse de algún seminario. Estaba desconcertado, ¿por qué yo? El hombre explicó, originalmente, era Guantao quien se encargaba, pero su esposa dio a luz y tomó permiso. Tú también participaste en el diseño de este producto. ¿Qué hay de malo en que te encargues? Alguien intervino en mi favor, gerente, no es adecuado. Javier ya no sigue este proyecto y no conoce la situación. ¿Por qué no dejar que lo haga el asistente de Tao? El hombre se enfadó y gritó, ¿no le he dado la información? Si eres tan buena para organizar, ¿por qué no lo haces tú? Hojeé rápidamente los datos que tenía en la mano y me parecieron familiares. Era similar al producto que la empresa que quería cooperar con nosotros había presentado a nuestro grupo. Era fácil de manejar. El compañero de trabajo todavía quería decir algo, pero lo detuve, no pasa nada, yo me encargo. Después de que se fuera el hombre, el compañero de trabajo me dijo, está intentando echarte una trampa. Si cometes un error en la reunión donde el gerente está presente, él te despedirá aprovechando la ocasión. ¿Por qué me está enfocando de esta manera? ¿Qué otra razón puede haber? La empresa está planeando despedir a empleados y le dieron una cuota superior. Su primo entró a la empresa gracias a su influencia y tiene el peor rendimiento profesional. Si te pueden despedir, su primo se puede quedar. Ahora comprendía. Todo el día por la mañana, leí atentamente los datos del producto y me di cuenta de que los datos que el gerente me había dado no eran completos. Fui a pedirle más, pero este hombre me despidió con impaciencia, no hay más, ya te he dado todos los datos. Si faltan, encuentra una solución por tu cuenta. Llegó el mediodía y todos fueron a comer. Llamé a mi hermano.
¿Cómo es posible que me encarguen de presentar el seminario de nuevos productos? Si no puedes manejarlo, quizás deba ir personalmente. ¿Cómo puedes venir en silla de ruedas? Además, si vienes, se descubrirá que me estoy haciendo pasar por ti. Mi hermano estaba desesperado. ¿Qué podemos hacer? No te preocupes. He visto los datos. Muchas empresas me han enviado planes de este tipo de producto buscando cooperación, y puedo manejarlo. Solo que los datos que el gerente me ha dado no son completos. ¿Podrías preguntar al responsable original si puede enviarme los datos? Después de unos 15 minutos, mi hermano me envió todos los datos. No me tomé el tiempo de comer y seguí leyendo el plan. Mientras estaba ocupado, de repente escuché una voz detrás de mí: «Este traje te queda muy bien». Volví la cabeza y, sorprendentemente, era Carlos. Esta vez estaba solo, sin nadie rodeándolo, pero seguía teniendo un gran aura. No me levanté, giré la silla de oficina giratoria para enfrentarme a él. Me recosté en la silla, estiré mis piernas, me crucé de brazos y apoyé una mano en la silla, tocando mi barbilla mientras lo miraba y lo admiraba. «Te queda bien a ti también. Pero los botones están demasiado apretados y el color de la corbata es demasiado serio. Sin embargo, esto se ajusta mejor a tu temperamento». Él sonrió. «¿Eres nuevo aquí? ¿Por qué no te había visto antes?» «Soy un empleado antiguo. Hay miles de empleados en el grupo, y es normal que el presidente no me note». «¿Cómo te llamas?» «Javier». Él asintió. «¿No vas a comer?» «Tengo que presentar el seminario de nuevos productos esta tarde. Quiero revisar los datos un poco más, así que no voy». Él se volvió y salió. «Entonces, prepárate bien. No te molestaré más». Pero menos de media hora después, un hombre me trajo una comida de alta calidad a domicilio. «Amigo, ¿no te has equivocado? No he pedido comida». El hombre miró la placa de trabajo en mi pecho. «¿Eres tú?» «Soy el asistente personal del presidente. Tu comida fue comprada personalmente por el presidente. Él dijo que la reunión de las 2:30 de la tarde se ha pospuesto a las 4. No te preocupes, come primero y luego continúa con tu trabajo». Abrí la comida a domicilio. Había 4 platos y una sopa. ¿Es así como el Grupo Sánchez trata a sus empleados o es una atención especial para mí? Este hombre es realmente interesante. A las 4, la sala de reuniones estaba llena de personas. Carlos también estaba allí. Me hizo un gesto para que me acercase y preguntó en un tono solo audible para nosotros dos: «¿Te gustó la comida?» «Gracias, me gustó mucho. Pero no me gusta debérselo a nadie». «¿Cuánto cuesta la comida?» «Te lo transfiero». Hablar de dinero es vulgar. ¿Por qué no me invitas a comer en cambio? Así quedaremos en paz. No sé si era mi imaginación, pero sentí que al hablar, él sopló hacia mi cuello. El cálido aliento masculino se esparció en mi cuello y me sentí un poco caliente. Todo el mundo estaba presente, y yo empecé a presentar el diseño, las funciones, la investigación de mercado y la retroalimentación de los usuarios experimentales del producto. Después de que terminé de hablar, el gerente se veía molesto al ver que no había fracasado. Carlos me miraba con una sonrisa burlona. «Muy bien. Prepara un documento completo y envía directamente a la producción para hacer pruebas». Dado que el presidente había dicho eso, el gerente Lee no se atrevió a decir las palabras que había planeado para dificultarme. Después del trabajo, volví a casa, cambié de ropa y salí a cenar con amigos. Era difícil no emocionarse al ver a mis amigos de hace años, y bebí bastante. Había previsto una segunda ronda nocturna, pero ya no podía resistir más. Despedí a mis amigos, y salí del camarote con la intención de volver directamente a casa. Pero apenas salí de la puerta del camarote, me encontré chocando contra alguien. Vi que la persona estaba a punto de caerse, así que instintivamente la sostuve por la cintura. La persona en mis brazos alzó la vista hacia mí. Sus ojos estaban ligeramente emborronados con humedad y su rostro precioso y pálido estaba ahora encendido de rubor. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Yo le expliqué: «He venido a comer con amigos». Ella respondió en un tono confuso: «¿A comer? ¿No me debes también una comida? ¿Por qué no me invitas a comer?». Se tambaleaba y se abrazó a mí. «Estás tan borracho y todavía estás pensando en esa comida. Lo haremos otro día». Él se enfadó: «No, quiero comer ahora. Me prometiste una comida. ¿Quieres hacer trampa?». Luego, detuvo a un camarero que pasaba: «Sírvame comida, quiero comer». 20 minutos después, vi una mesa llena de platos, pero la persona al lado estaba completamente inconsciente. Me quedé sin palabras. Le di un empujón para despertarlo. «Oye, Carlos, levántate y come».
Estoy cansado, no me toques. Me apartó la mano y se acurrucó entre mis piernas. Salté de sorpresa. ¿Por qué tienes que acurrucarte aquí? Me siento muy mareado, quiero dormir. Me abrazó por el cuello y su cálido aliento se esparció en mi oído, y mi cuerpo se estremeció involuntariamente. Esta persona se quedó dormida. Me encontré en una situación difícil. ¿Qué debía hacer? Con su aspecto, no podía dejarlo aquí. ¿Llevarlo a casa? No, si él viera a mi hermano, se descubriría que estaba trabajando en su lugar. Tampoco sabía dónde vivía. Así que lo cargué en mi espalda y fui al hotel. Incluso borracho, no se quedaba quieto. Me tiraba el pelo y luego metía la mano hacia adelante, directamente por el cuello de mi camisa y hacia mi pecho. Incluso pinchó con fuerza como si fuera un bromista. Caramba, yo no soy muy heterosexual, y esto me estaba poniendo nervioso. Luego, se quejó, está duro, no se siente bien. Enfadado, le di 2 palmadas en el culo, calla, si sigues molestando te dejo caer. La persona borracha se quejó, no me dejes, tengo miedo sola. Estaba casi convencido de que era esquizofrénico. ¿Dónde estaba ese aire frío y distante que vi por primera vez durante el día? Llegué a la habitación del hotel y le cubrí con una manta. Me di la vuelta y salí hacia la puerta. En ese momento, un rayo iluminó el cielo y se filtró a través de la ventana, iluminando toda la habitación. La persona que estaba dormida abrió los ojos de repente, y grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. En sus ojos, vi miedo y soledad. El trueno se hizo más fuerte, y comenzó a sudar frío en la frente. Su mano que agarraba el borde de mi ropa se aferró con más fuerza, y sus uñas se hundieron en mi carne a través del tela. Le di un golpe en el hombro, Carlos, ¿estás bien? Quería ir a buscarle un vaso de agua, pero de repente se abrazó a mí desde atrás con fuerza. El cuerpo cálido del hombre se acercó a mí y me quedé instantáneamente rígido. ¿Se puede abrazar a un hombre así? No le teme que algo salga mal. No te vayas, tengo miedo al trueno. Esa noche, mi padrastro mató a mi madrastra durante el trueno. Sangró mucho, y ella murió. Al escuchar esto, me dio lástima. Quise hacer que se acostara de nuevo, pero justo cuando me volví, otro trueno retumbó. Él se escondió en mis brazos, temblando, no te vas, ¿está bien? Su voz era lastimosa. No sé por qué razón, no pude negarme. Bueno, no me voy. Escuché el sonido de mi corazón latiendo fuerte. Había bebido bastante, y sin darme cuenta, me dormí. En un estado entre sueño y vigilia, sentí un dolor en el cuello y como si algo estuviera aplastando mi pecho, haciéndome difícil respirar. Al día siguiente, cuando desperté, estaba solo en la cama. Agarré mi teléfono al lado de la cama, y eran ya las 10 de la mañana. ¡Caramba! Me había quedado dormido y llegaba tarde. Una compañera de trabajo fue a llenar un termo de agua y al pasar por mi escritorio, exclamó como si hubiera descubierto un tesoro, vaya, Javier, ¿estás saliendo con alguien? ¿Estás con la Li Yuan Yuan del departamento de al lado? Estaba desconcertado, ¿qué estás diciendo sin sentido? Ella me señaló el cuello con una expresión de yo sé. Me levanté, lleno de dudas, y fui al baño a mirarme en el espejo. Entonces me di cuenta de que había un jiqui evidente en mi cuello. Abrí la camisa y había más en mi pecho. Cerré los ojos e intenté recordar. Anoche, en mitad de la noche, estaba muy caliente y no podía respirar bien. Pensé que era un sueño. Me enfurecí y subí corriendo al piso 24. La oficina del presidente estaba en ese piso. No esperé a que el asistente me anunciara, sino que golpeé directamente la puerta de la oficina del presidente. Adelante. El hombre detrás del escritorio estaba absorto en tratar documentos y ni siquiera me miró. Comencé a quitarme el abrigo y luego desabroché la camisa. Después de un rato sin oír nada, el hombre finalmente levantó la vista. Carlos se detuvo con la pluma en la mano y comenzó a sonrojarse, desde las orejas hasta el cuello. Aem, ¿qué estás haciendo? Me acerqué a él, puse un pie en el borde de la silla y bajé la camisa con una mano, señalando los jiquis en mi cuello y pecho con una sonrisa burlona. Explícame, ¿quién me hizo estos? Lo miraba fijamente, y él intentó apartar la vista, pero lo volví a forzar a mirarme con una mano. Dime, ¿quién los hizo? Este hombre, que normalmente se veía frío y distante, ahora, viendo que no podía fingir más, cambió de expresión. Sus ojos se arquearon ligeramente, y con una actitud desesperada, me miró desafiantemente. Yo los hice. ¿Y qué harás? Me dio risa. ¿Así te admites de lleno? Este hombre se mostró descarado. No lo hice intencionadamente. Estaba borracho y confundido.
Además, no hice nada más que darte un par de besos. ¿Somos hombres? ¿Qué pierdes? ¿Qué discurso de hombre basura era ese? Puse mis manos en la silla de oficina y lo encerré entre mis brazos. Entonces, ¿sueles emborracharte y besar a la gente sin motivo? ¿Crees que esto es algo insignificante? ¿Yo? Justo cuando estaba a punto de argumentar, la puerta se abrió. Era el hombre que se decía el asistente personal del presidente la última vez. ¿Presidente? ¿Qué? Sus palabras se detuvieron de repente, y quedó boquiabierto al ver nuestra postura. Yo estaba desarreglado y tenía la silla del presidente atrapada, y el presidente estaba sonrojado. Él cerró rápidamente la puerta, como si nunca hubiera venido. Me di cuenta de que mi comportamiento había sido excesivo, y me levanté con vergüenza y abroché la camisa. Eso, esta vez que estuviste borracho se puede pasar, pero no vuelva a suceder. Pensé que con eso había terminado el asunto, pero el otro no estaba contento. No quiero que sientas que te he aprovechado. Te puedo dar una compensación. ¿Qué compensación? Él bajó la cabeza y pensó un momento, luego volvió a levantarla con una expresión de sacrificio. Lo más fácil. Déjame que me beses de vuelta, así no te debo nada. ¿Qué? Maldita sea, ¿no sabe que hay cosas que no se pueden decir? Sentí que mi corazón estaba a punto de saltar fuera de mi pecho, latiendo descontroladamente. ¿Cómo puede decir algo así tan fácilmente? Pensando que si hubiera besado a otras personas sin motivo y luego les devolvía el beso, no me sentía bien. ¿Alguna vez has besado a otras personas sin motivo? ¿Qué estás imaginando? Jamás he besado a nadie. Ayer fue porque estaba borracho y con el trueno, perdí el control. Me sentí inexplicablemente aliviado. Pero dado que él había dicho eso, ¿no podía aprovechar la oportunidad para tocarlo un poco? Me incliné y desabroché su corbata, y le chupé el cuello durante unos segundos. Era muy suave. Me dio pena no haber besado su cara. Volví a levantar la cabeza y le arreglé la corbata con aspecto serio. Bueno, ahora estamos en paz. No sé si estaba enfadado o molesto, pero sus orejas se volvieron rojas de nuevo. Volví a mi escritorio con buen humor y continué trabajando en lugar de mi hermano. Después de 2 semanas de trabajo intenso, terminé de optimizar el plan y lo entregué. Pensé que el próximo fin de semana finalmente podría descansar 2 días, pero cuando estaba a punto de terminar el trabajo, el asistente del presidente vino a buscarme. El presidente te pide que vayas con él a una fiesta esta noche. Estaba muy descontento. ¿Qué hago yo? ¿No debería el presidente llevar a una acompañante femenina a una fiesta? El presidente dice que el plan del producto que has optimizado ha gustado mucho a los posibles socios de cooperación. Hoy en la cena, los socios de cooperación también asistirán. Ahora eres el responsable de este proyecto, y si los socios de cooperación tienen alguna pregunta, es mejor que estés presente. Caramba. Después del trabajo, esperé a Carlos afuera de la empresa. Él me miró desde el coche. ¿Vas a la cena de gala así? Hice un giro en el lugar. ¿Hay algún problema? Desde que me había visto con el mismo traje que él, había venido a trabajar usando los trajes de mi hermano. No había problema para el trabajo diario, pero para una cena de gala, realmente no era adecuado. Pero fingí no entender. Sube, primero iremos a cambiarte de atuendo. Me reí. No me lo cobrarás de mi salario, ¿verdad? Si es así, no quiero. Carlos esbozó una sonrisa burlona. ¿Te falta ese dinero? Tú eres el jefe, ¿no sabes cuánto gana un empleado en un mes? Me dio un gesto de desdén. Carlos me llevó a un salón de belleza de alta gama. Después de cambiarme de ropa, salí y Carlos hizo un comentario con satisfacción. Te ves elegante y atractivo. ¿Cómo no me había dado cuenta de ti antes? Abrió 2 botones del cuello deliberadamente y mostré un poco de mi pecho. ¿Así no soy más sexy? Carlos sonrió forzosamente, se acercó y me subió la corbata. Sé más modesto, no abras cochinadas. Un hombre debe ser respetuoso, o te atraerá a los depredadores. Va. En la cena de gala, había un ambiente animado. Las personas que asistían a esta cena de gala eran todas personas importantes de la ciudad. Afortunadamente, desde que regresé a la ciudad, no me había presentado públicamente, y nadie me conocía. Conversé muy bien con los posibles socios de cooperación. 1 hora después, ambas partes se estrecharon la mano, levantaron sus copas y se mostraron muy satisfechas. Solo faltaba firmar el documento de intención de cooperación. Después de que se fuera el otro lado, Carlos me miró con escepticismo. Pareces muy cómodo en este tipo de ocasión. ¿Incluso más que yo? Sonreí. Eso es porque el presidente está aquí, así que tengo mucha confianza. En ese momento, un hombre se acercó a nosotros con una copa de champán.
Cuando lo reconocí, intenté escabullirme. ¿Eres el señor Carlos del Grupo Sánchez? Encantado de conocerlo. Soy Diego, el vicepresidente de la Corporación García del sur de la ciudad. Estoy encantado de conocerlo. Pero Carlos me retuvo: señor Diego, esperamos con ansias la cooperación con su empresa. Este es Javier, el diseñador de productos de nuestra empresa. Si en el futuro tiene alguna pregunta o solicitud sobre nuestros productos, puede buscarlo. Diego volvió la cabeza con una sonrisa y estaba a punto de extender la mano hacia mí amistosamente, pero su sonrisa se congeló en el rostro. Presidente. Yo hablé primero: en fin, esperamos que el señor Diego nos dé muchos cuidados en el futuro. Estamos muy ansiosos por la cooperación con su empresa. Diego me dio un golpe en el hombro con rencor: siempre habrá una oportunidad. Trabaja bien. Tomé la oportunidad de decirle al presidente que me iba al baño y le di un vistazo a Diego al marcharme. Esperé 5 minutos, y finalmente llegó. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no sigues siendo el presidente y haces esto como si fueras un espía? ¿Y cuándo te hiciste empleado del Grupo Sánchez? Mi hermano se lesionó la pierna y no podía trabajar, así que vine a reemplazarlo por unos días. ¿Es ese hermano gemelo tuyo? ¿Son tan parecidos que no te pueden reconocer? Las personas que no nos conocen bien no pueden distinguirnos. Incluso nuestra madre se confundía con nosotros cuando éramos niños. Ahora no te reconocen, pero ahora que estás de vuelta en la ciudad, algún día tendrás que tratar con Carlos. ¿No te preocupa que te descubran y te dé vergüenza? Además, él es el primo de Mario, ¿no es malo mentirle? Lo sé, encontraré una oportunidad para confesarle la verdad a Carlos. No le digas nada. Mario era mi amigo de la infancia. Conocíamos desde que éramos niños. Diego era mi compañero de habitación en la universidad. Teníamos personalidades compatibles, estábamos siempre juntos. Incluso se rumoreó que éramos pareja. Gracias a mí, Diego y Mario también se hicieron amigos. Los tres fuimos a estudiar al extranjero. Después de graduarme, Diego siguió conmigo, y Mario regresó a la ciudad B a heredar la empresa de su padre. La Corporación García estaba originalmente en la ciudad B, pero hace 4 años se mudó a la ciudad A debido a la expansión de los negocios, así que regresé. Volví a la cena de gala y busqué con la mirada la figura de Carlos en la multitud. No muy lejos, Carlos estaba discutiendo con un hombre de mediana edad con aspecto desagradable. Le pregunté a Diego: ¿quién es ese? Ese es el expresidente de Grupo Sánchez, Carlos. Ahora es vicepresidente de Grupo Sánchez y también el primo de Carlos. Yo no había visto a Carlos, pero había escuchado muchas cosas sobre sus desgracias de Mario. Hace 4 años, cuando era todavía el presidente del Grupo Sánchez, Carlos violó a una empleada, lo que la dejó con problemas mentales. Cuando el asunto se hizo público, Carlos intentó comprarle el silencio, pero la chica era muy fuerte y se tiró desde un edificio. Debido a este asunto, la reputación del Grupo Sánchez cayó por los suelos, y Carlos tuvo que renunciar al cargo de presidente y fue a prisión por varios años. El abuelo Carlos no tuvo más remedio que poner en el cargo de presidente a Carlos, el nieto que menos le gustaba. En estos 4 años, bajo el liderazgo de Carlos, el Grupo Sánchez finalmente se libró de la influencia negativa que había traído Carlos y se convirtió en uno de los mejores en el sector. Pero justo en este momento, Carlos salió de prisión. No sé cómo pensaba el abuelo Carlos, pero incluso lo dejó volver al Grupo Sánchez como vicepresidente. Allí, Carlos y Carlos se habían enfurecido. El cargo de presidente del Grupo Sánchez era mío. No te creas que porque has sido presidente por unos días, eres alguien importante. Te lo recuperaré tarde o temprano. Carlos no se enfadó: no sabes manejar este cargo. Parece que te sentías cómodo en la cárcel. ¿Quieres que te vuelva a enviar para que aprendas a entenderlo? Carlos levantó la mano para golpear a Carlos en la cara. 11. Agarré la mano de Carlos y me interpuse entre él y Carlos: vicepresidente Carlos, esta es una cena de la marca. Su comportamiento puede causar problemas a la empresa. ¿Quién crees que eres para detenerme? Soy un empleado del Grupo Sánchez, y es mi obligación como empleado proteger la reputación de la empresa. ¿Un empleado como tú se atreve a enseñarme cómo hacer mi trabajo? Estás despedido. Meñá Carlos, el jefe de la empresa está aquí. ¿Qué arrogancia tienes, siendo solo un vicepresidente? Tú. Justo entonces, llegó el organizador de la cena. Carlos no se atrevió a enfadarse más y la multitud que rodeaba se dispersó. Carlos saludó al organizador y luego me llevó y nos marchamos. Al marcharme, vi una sonrisa burlona pasar por el rostro de Carlos. Sentí una inquietud inexplicable. En efecto, en el camino de regreso,
el cuerpo de Carlos comenzó a calentar. He estado en el mundo de los negocios durante muchos años y he visto estos métodos deshonestos. Era evidente que le habían dado un medicamento. Aguanta un poco, te llevo al hospital. No, es demasiado tarde. Ya estamos cerca de mi casa. Llévame a casa primero. Me baño en agua fría y estaré bien. El coche se detuvo en el patio de la mansión de Carlos. Saqué la llave de su cuerpo y estaba a punto de insertarla en la cerradura cuando descubrí que la puerta principal de la mansión no estaba cerrada con llave. Empujé suavemente la puerta y vi un par de zapatos de tacón femeninos en el umbral. Inmediatamente salí y cerré suavemente la puerta. Puse de nuevo a Carlos en el coche y pisé el acelerador para alejarme rápidamente de su mansión. Carlos estaba en el asiento del copiloto, sufriendo y mirándome con ojos lastimeros. Me siento muy mal, muy mal. Quiero ir a casa. No podemos ir. Hay una trampa esperándote en tu casa. Ahora te llevo al hospital. Aunque no estaba seguro si mi suposición era correcta, por precaución, llamé a Diego y le pedí que llevara a alguien a investigar, para evitar cualquier problema. Estaba conduciendo con atención cuando de repente una mano caliente se acercó a mi muslo. Temblé con la mano y el coche casi salió de la carretera. 12. Pisé fuertemente el freno y detuve el coche al costado de la carretera. Carlos, dime, ¿qué estás haciendo? La persona no se detuvo y siguió metiendo la mano hacia abajo. Antes de que pudiera tocar una parte indecible de mi cuerpo, le abatí la mano. La persona me miró con una expresión lastimosa, me siento mal, ayúdame. Luego, se acercó con los labios y los posó exactamente en mis labios. Quise empujarlo, pero esta persona pareció anticipar mi movimiento. Se inclinó hacia adelante sobre el asiento, puso las manos detrás de mi cuello y se aferró con fuerza, sin soltar. Me besó y me sentí caliente. No tuve más remedio que meter una mano en su cabello y tirar hacia atrás para separar su rostro. Él se quejó, descontento, y volvió a intentar besarme. Con la otra mano, le agarré la mandíbula y le obligué a mirarme a los ojos. Carlos, mírame bien, soy un hombre. Quiso darme un puntapié, pero el espacio en el coche era demasiado pequeño y no podía extender la pierna. La persona, en un arrebato de frustración, se volvió más lastimosa y sus ojos se llenaron de lágrimas. Apretó los labios y me insultó, ¿qué tipo de hombre eres? Estoy así y no te has excitado. ¿Eres Liu Xiaoyi? Me dio risa. Le agarré el cuello y le grité con rencor, ¿estás buscando problemas? Él siguió siendo testarudo, ¿morir en tus brazos? Me da igual, no tengo miedo. Mañana, cuando despiertes, no digas que te he abusado. Sin darle la oportunidad de insultarme de nuevo, me incliné y le cubrí los labios con los míos. Él ya estaba lleno de deseo y yo estaba lleno de energía. En el momento en que nuestros labios se tocaron, todo se descontroló. Le rasgué la camisa y sus uñas dejaron largas marcas en mi espalda, quemándome. En el afán de la pasión, tomé su rostro con mis manos. Él me miró con desconcierto, ¿por qué te detienes? ¿Sigue? Me sentí un poco culpable, ¿sabes quién soy? ¿Quién eres? Eres quien eres. ¿Cómo me llamo? No tuvo paciencia y con las manos se apresuró a desabrochar mi cinturón. Abrí la grabación del teléfono e insistí, ¿cómo me llamo? Te llamas Javier. Le mordí los labios con fuerza, no soy Javier. Me llamo Luis. Recuerda que me llamo Luis. Hoy, la persona que está contigo soy yo, Luis. Bueno, Luis. Eres Luis. Bésame, abrázame. MMM. 2 horas después, Diego me llamó y me dijo que los problemas en la casa de Carlos habían sido resueltos. Llevé a Carlos de regreso a la mansión, lo limpié brevemente y me acosté con él, cayendo en un profundo sueño. Al día siguiente, Carlos todavía no había despertado, así que volví a la Corporación García a buscar a Diego. Dime, ¿qué encontraron anoche en la casa de Carlos? Diego dijo con un tono de temor, afortunadamente. Fuiste lo suficientemente vigilante y no lo llevaste a la casa. Había una mujer desnuda en su habitación, parecía haber consumido muchas drogas. Cuando llegamos, la mujer ya estaba inconsciente. Nuestros hombres también capturaron a algunos periodistas con cámaras cerca. Debía ser obra de Carlos. Como yo había supuesto, el medicamento que Carlos tomó anoche estaba relacionado con Carlos. Carlos había ido a la cárcel por violación y tenía una reputación podrida, y ahora quería arruinar a Carlos también. Si Carlos hubiera vuelto a casa solo anoche y hubiera sido dado un medicamento, y hubiera una mujer con el mismo deseo en la casa, estarían solos en una habitación.
Los periodistas escondidos cerca de la mansión habrían tomado fotos, y Carlos no habría podido explicar nada. Si esa mujer llorara y se quejara delante de la cámara, Carlos probablemente habría ido a la cárcel como Carlos. Era realmente un desagradable, incluso haciéndole este tipo de traición a su propio hermano. Yo pensaba que después de haberle confesado mi identidad a Carlos anoche, él tendría algo que decirme. Estaba preparado para todas sus posibles reacciones. Pero cuando volví a la empresa, Carlos no mencionó nada al respecto. Me quedé perplejo. ¿Qué quería decir? Hasta el mediodía, no pude resistir y fui al piso 24 a buscarlo. ¿No tienes nada que decirme? Carlos evitó mi mirada. ¿Estás seguro de que no tienes nada que decirme? Sobre lo de anoche, aunque no estaba consciente, no voy a negarlo ni ser irresponsable. Puedes decirme lo que quieres. Dijo esto mientras miraba en todas direcciones, pero nunca hacia mis ojos. Me quedé perplejo. ¿Solo quieres decir esto? ¿Acaso te sientes perjudicado? ¿Es un problema de perjuicio? Parecía que no recordaba nada de cuando le confesé mi identidad anoche. ¿Debía decirle de nuevo? 14. Todavía estaba pensando cómo explicarme cuando Carlos se enfadó con mi reacción. ¿Qué quieres que haga? He dicho que voy a ser responsable. Estas palabras, yo no soy una mujer. Además, fui yo quien lo dormí. ¿En qué debe ser el responsable? Bueno, anoche tú no estabas consciente, pero yo sí. Si alguien debe ser responsable, soy yo. La expresión de Carlos se iluminó. Entonces, ¿cómo piensas ser responsable conmigo? Me incliné y le di un beso en los labios. Aunque anoche fue un accidente, realmente me gustas, señor Carlos. Ahora te pregunto formalmente, ¿quieres ser mi novio? Él se quejó. ¿Confiesas así sin nada? Le expliqué, desde anoche hasta ahora, he estado asustado de que te enfades. No he tenido tiempo para preparar un regalo. Te lo daré más tarde. Solo entonces Carlos se mostró satisfecho. Recordando algo, dijo, justo ahora la policía me llamó y me dijo que la mujer que entró anoche a mi casa ha despertado y me preguntó si quería ir a verla y saber lo que pasó anoche. Le conté lo que pasó anoche y Carlos se mostró perplejo. El camarero me trajo la bebida. Entiendo que el camarero haya sido sobornado por Carlos. Lo que no entiendo es cómo Diego fue de repente a mi casa y llevó a la policía y a un médico. Yo se lo pedí. ¿Le pediste y él se lo hizo? ¿Eres muy familiar con él? Pero, ¿no fue la primera vez que lo conociste anoche? Sí, somos muy amigos, pero ahora no sé cómo explicarlo mejor. Lo siento, Carlos. También te he mentido sobre otras cosas. En realidad, no soy. Carlos me interrumpió. Entonces, ¿no quieres estar conmigo de verdad? Por supuesto que no. Estoy en serio, pero yo. Justo en ese momento, mi hermano me llamó. Hermano, hoy me quité el yeso. El médico dijo que vaya a hacer otra revisión la próxima semana. Si no hay problemas, puedo volver a trabajar. Colgué el teléfono y todavía quería continuar explicando. Pero Carlos habló primero. No tienes que decir lo que no quieres. Dímelo cuando estés listo. Siempre y cuando no estés mintiéndome sobre tus sentimientos, no me importan otras cosas. Está bien. En ese caso, lo explicaré cuando mi hermano vuelva a trabajar. Llamaré a las personas y las reuniré para explicar todo claramente. 15. El Grupo Sánchez optimizó sus industrias y despidió a muchos empleados. Después de que se determinó la lista de despidos, ya no tuve que ir todos los días al Grupo Sánchez para registrar la asistencia de mi hermano. Simplemente le pedí un permiso de una semana y volví a la Corporación García durante el día para tratar mis propios asuntos. Carlos estaba muy ocupado estos días intentando resolver el problema de fondos para un proyecto de automóvil eléctrico. Hacía varios días que no nos veíamos y solo nos comunicábamos por teléfono. Un día, después de terminar mis tareas, fui especialmente a la mansión de Carlos a buscarlo. Esperé hasta las 2 de la mañana y finalmente Carlos regresó. ¿Por qué llegas tan tarde? Recientemente, ese maldito Carlos ha hecho muchos movimientos detrás de escena. Debo resolver rápidamente el problema de fondos. El proyecto de automóvil eléctrico no puede ser firmado por el primero. No entendía, ¿por qué se empeña en este proyecto? El Grupo Sánchez es una empresa tan grande. ¿No puede establecerse con cualquier otro proyecto? No entiendes. Mi abuelo nunca quiso que yo subiera al cargo. Hace 4 años, cuando Carlos tuvo problemas, mi abuelo no tuvo más remedio que ponerme aquí. Ahora que Carlos ha salido de la cárcel, mi abuelo quiere que le deje el puesto. Pero no se atreve a hacerlo de manera demasiado evidente.
Así que dijo que el que resuelva primero el problema de fondos del proyecto de automóvil eléctrico, él le transferirá sus acciones. Mis acciones son las que me dejaron mis padres, solo el 30%. Las acciones de Carlos también son el 30%, y mi abuelo tiene otras 10%. Si se las da a Carlos, él será el accionista mayor del Grupo Sánchez. En ese momento, incluso si la junta directiva quiere protegerme, no podrá. Me dio lástima y le acaricié el rostro. ¿Por qué no te gusta tu abuelo? Carlos no llega ni a tus dedos. Cualquiera que no sea ciego no sería tan tonto como tu abuelo. Carlos se abrazó a mi pecho y sonrió amargamente. Me secuestré cuando tenía 3 años y no volví a la familia Carlos hasta los 15. Mis padres no podían atender a su negocio mientras me buscaban, viajando por todo el país. Luego, cuando supieron de mi paradero, se apresuraron a venir en coche y murieron en un accidente. Mi abuelo cree que soy fatal para mis seres queridos y siempre me ha desagradado. Después de la muerte de mis padres, ni siquiera quería que volviera a la familia Carlos. Fue mi tío quien me recogió. Mi tío quería que me fuera con él a la ciudad B, pero mis padres me dejaron acciones del Grupo Sánchez. Para recuperar las acciones de mis padres, me quedé en la familia Carlos. Solo había escuchado decir a Mario que su primo había sido secuestrado de niño, pero no imaginaba que hubiera tenido una vida tan difícil. 16. Nos abrazamos y nos recostamos en el sofá. Acaricié su oído y luego seguí hacia su mandíbula. En solo unos días, se había vuelto más delgado. Me dio muchísima lástima. Si la Corporación García invierte en este proyecto, ¿estará seguro? Él sonrió, naturalmente. La Corporación García tiene un gran flujo de fondos, y el Grupo Sánchez tiene tecnología y talentos. Si podemos cooperar y llevar a cabo este proyecto, será una ganancia para ambos. También he contactado con la Corporación García, pero el documento de intención de cooperación que envié hace 2 meses no ha dado ningún resultado. Yo también me enteré recientemente que el Grupo Sánchez había contactado con la Corporación García sobre la cooperación, pero habían enviado 2 documentos de intención de cooperación, uno de Carlos y otro de Carlos. Estos días, he revisado detenidamente los planes y los datos del proyecto del Grupo Sánchez. En realidad, las condiciones que Carlos ofrecía eran más generosas que las de Carlos. Pero Carlos no solo tiene un mal carácter, sino que también utiliza métodos deshonestos en los negocios. Cooperar con él significa altos beneficios, pero también altos riesgos. Un error y estaríamos en problemas. Perder dinero sería lo menos preocupante, lo peor sería que nuestra reputación se estropeara. Los beneficios que Carlos puede ofrecer no son especialmente altos, pero también hay ganancias. Lo más importante es que es seguro y con pocos riesgos. La Corporación García no está apurada por ganar mucho dinero ahora. Lo importante es establecer una base sólida en la ciudad y encontrar aliados de cooperación a largo plazo. Carlos es un buen socio de cooperación. Hoy he discutido con algunos accionistas y todos tenemos la intención de cooperar más. Solo que no sé cómo decirle la verdad sobre mi identidad. Mañana por la tarde, ve primero a la Corporación García a ver a Diego. Esta vez, él no te rechazará. Carlos se mostró perplejo. ¿Cómo estás tan seguro? Lo sabrás mañana cuando vayas. Yo planeaba confesarle mi identidad mañana. Estaba dispuesto a aceptar cualquier reacción, incluso si me golpeaba o me insultaba. Incluso llamé a Mario desde la ciudad B. Con Mario, su primo, aquí, esperaba que Carlos al menos me escuchara. Pero no esperaba que mi hermano, ese desgraciado, me estorbara siempre. La mañana siguiente, Carlos fue a trabajar y yo todavía estaba dormido en la cama de Carlos. Mi hermano me envió mensajes frenéticamente. Hermano, ¿qué hiciste con nuestro frío y despiadado presidente? Hoy que llegué, él me sonrió. Lo más terrorífico es que incluso intentó besarme en el ascensor. Hermano, responde rápidamente. El presidente acaba de llamarme a su oficina. Hermano, tengo miedo. No me va a comer. Salté de la cama. Caramba, se me había descubierto. 17. Le respondí a mi hermano, voy inmediatamente. Ahora es tu cuñado, manténle alejado. Mi hermano, ¿qué dices, hermano? ¿Quién es cuñado? No le respondí más. Cuando llegué, mi hermano estaba sentado en el sofá de la oficina del presidente, rascando los uños con aspecto incómodo. Carlos miró de mi hermano a mí. Dime, ¿cuál de ustedes es el impostor? Le di un puntapié a mi hermano. ¿No dijiste que volverías a trabajar la próxima semana? ¿Por qué has vuelto antes? Mi hermano se quejó, temía que me descontaran el salario si tomaba demasiado permiso, así que pensé que ya estaba bien y volví a trabajar. ¿Quién iba a decir que en el ascensor el presidente me dijo cosas extrañas?
Me preguntó por qué no me quedaba dormido más, por qué no había venido con él y luego intentó besarme. Me dio miedo. Carlos dijo con voz fría, ¿quién habla? Confesé honestamente, él es Javier. Soy su hermano gemelo. Antiguamente me llamaba Santiago, pero ahora me llamo Luis. Después de que mis padres se divorciaron, mi hermano se quedó con mi padre y yo me fui con mi madre a casa de mi abuelo paterno y cambié mi apellido. Carlos me señaló y me gritó, traidor. No quería engañarte. Mi hermano se lesionó la pierna y no podía trabajar, pero temía ser despedido si tomaba permiso, así que me pidió que trabajara por él durante unos días. Al principio, la razón de que trabajaras por tu hermano era aceptable, pero, ¿por qué me has mentido después de que estuvimos juntos? No lo he hecho. Esa noche en el coche, ya te dije que me llamaba Luis. Los ojos de Carlos se enrojecieron en la esquina, evidentemente no creyendo mis palabras. Justo cuando iba a sacar el teléfono, vi la expresión de mi hermano, como si hubiera pillado un gran secreto. Sal, vete. Eché a mi hermano fuera y encendí la grabación de aquel momento en el coche. ¿Cómo me llamo? ¿Te llamas Javier? No, no soy Javier. Me llamo Luis. Recuerda que me llamo Luis. Hoy, la persona que está contigo soy yo, Luis. Bueno, Luis. Eres Luis. Bésame, abrázame. MMM. La grabación terminó aquí. Carlos no sabía si estaba enfadado o sorprendido, y su voz temblaba. ¿Tú, en un momento como este has grabado? Eres un pervertido. Si no hubiera grabado, ¿cómo demostrar que no te he mentido? Al día siguiente, te habías olvidado completamente. Quería seguir explicándote, pero me interrumpiste varias veces. Y las cosas se han demorado hasta ahora. Realmente me gustas. Desde que estamos juntos, he querido explicarme claramente, pero nunca he encontrado la oportunidad adecuada. Lo siento, realmente nunca he querido jugar contigo. Si estás enfadado, golpea o insulta, lo acepto. Carlos preguntó de nuevo, entonces, tu apellido es Luis, y eres tan familiar con Diego. ¿Eres el nuevo presidente de la Corporación García? Soy yo. Luego, este hombre realmente me golpeó. Carlos me dio varios puntapiés con los ojos enrojecidos, me mordió fuertemente en el hombro y, no contento, me mordió en los labios. Lo abracé y lo dejé enfadarse. De alguna manera, mientras me mordía, se convirtió en un beso. No sé cuándo se perdieron los botones de la ropa. Cuando su mano se dispuso a desabrochar mi cinturón, recordé detenerlo. No, esto es en la oficina. Cualquiera puede entrar. Él esbozó una sonrisa burlona, que entren. No es ilegal dormir con mi novio. ¿Por qué no? El cinturón se abrió y yo me apresuré. No, claro que sí. Pero no te puedo dejar hacer el esfuerzo. Déjame yo. No, esta vez quiero estar arriba. No, suave. Después de un rato, cuando estaba a punto de rendirme por la incomodidad, esta persona se quejó de repente. ¿Cómo se hace? Me siento horrible, no sé. Me reí y rápidamente me volteé. No pasa nada, querido. Deja que yo haga este trabajo difícil. Carlos gruñó, si no me atiendes bien, vete. Buscaré a alguien nuevo. Agarré su cintura y le cubrí los labios con fuerza. Te advierto, no enfades a un hombre en este momento. Es peligroso, querido. Tú, MMM. 15 días después, la cooperación entre la Corporación García y el Grupo Sánchez se estableció oficialmente. Aunque el abuelo Carlos no le gustaba a Carlos, fue fiel a su palabra y le transfirió sus acciones. Carlos, encolerizado, tuvo una gran discusión con el abuelo Carlos, salió en coche y tuvo un accidente, quedándose en coma vegetativo. El proyecto entró en marcha y Carlos y yo finalmente nos relajamos un poco. Decidimos aprovechar este tiempo para trasladar mis cosas de la casa de mi hermano a la mansión de Carlos. Pero, inesperadamente, cuando abrí la puerta, vi en el salón a mi hermano y a Mario besándose apasionadamente. Me nubló la vista y casi me desmayo. ¿Qué estaba pasando? Mario, te mataré. ¿Cómo te atreves a interesarte en mi hermano? Mi hermano dijo con timidez, hermano, me gusta Mario. Calla. Mario sonrió burlonamente y señaló a Carlos y a mí, tú ya estás con mi primo. ¿Por qué yo no puedo estar con tu hermano? Mario y yo nos peleamos sin cuartel, mientras Carlos y mi hermano se sentaron en el sofá comiendo frutos secos. Dios mío, ¿a quién le puedo quejar? Fin. Epílogo, perspectiva de Carlos. 1. En mi memoria, sabía que mis padres biológicos no eran los que me criaron. Pero era demasiado pequeño para recordar dónde era mi verdadera casa.
Luego, los niños del pueblo comenzaron a llamarme un bastardillo comprado. Luché con ellos, y mi padrastro no solo no me ayudó, sino que me regañó severamente. Al principio, mis padrinos me trataban bien, pero luego mi padrastro comenzó a jugar al juego y a beber. Cuando estaba ebrio, me golpeaba a mí y a mi madrastra. Una noche, llovía y había truenos. Mi padrastro volvió de perder en el juego y me cogió para llevarme a la mesa de juego como apuesta. Mi madrastra se resistió con todas sus fuerzas y mi padrastro le dio un golpe en la cabeza con un taburete de madera. El trueno era tan fuerte que cada golpe se perdía en el sonido del trueno. La sangre manchó mi pijama. Intenté deshacer a mi padrastro con todas mis fuerzas, pero no era lo suficientemente fuerte y él me rompió 2 costillas. Mi madrastra murió así. Después de esa noche, mi padrastro desapareció. Los aldeanos decían que yo había matado a mi madrastra y me llamaban hijo de un asesino. Mi madrastra murió cuando yo tenía 14 años, todavía no era mayor de edad. Mis parientes querían apropiarse de la casa y querían mandarme a un orfanato. Justo entonces, el personal del ayuntamiento vino a mi casa y me dijo que mis padres biológicos me habían encontrado y que vendrían a recogerme en 2 días. Estaba muy feliz y esperaba con ansias la llegada de mis padres. Pero después de 3 meses, no hubo noticias. Mis parientes me burlaron, diciendo que estaba soñando despierto y que era mejor que me fuera al orfanato. Si me demoraba, el orfanato no me quería. Pero yo me negué a ir. Un mes más tarde, mi tío y mi primo vinieron y me llevaron a la ciudad B. Me dijeron que mis padres habían muerto en un accidente mientras venían a recogerme. 2. Al escuchar esta noticia, me sentí desesperado. También pensé que era una maldición, que sería mejor morir solo. Así que me escapé secretamente de la casa de mi tío, no quería causar problemas para ellos. Por la noche, me quedé a dormir debajo de un puente y me atormentaron algunos mendigos. Dijeron que estaba ocupando su territorio y me querían echar. Me reí. ¿Qué territorio podía tener un grupo de mendigos? Luché con ellos. Estaba débil y desesperado, y casi me matan. Justo cuando estaba a punto de rendirme, un chico con ropa de baloncesto lanzó un balón a los mendigos que me golpeaban. Mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirme los párpados, pero pude ver vagamente su rostro descarado a través de la luz. Luché con ellos. También vi que tenía una evidente mole roja en el pulgar izquierdo. Cuando desperté en el hospital, mi tío estaba sentado al lado de mi cama llorando, y mi primo se culpaba de no haberme cuidado bien. Miré a mi alrededor, pero no vi al chico. ¡Qué pena! Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Después, supe que después de la muerte de mis padres, mi abuelo no quería que volviera a la familia Carlos. Si no fuera por mi tío, probablemente hubiera perdido la vida en aquel pueblo. No me quedé con mi tío porque mis padres hicieron un testamento y me dejaron todas sus propiedades. No quería que otros se aprovecharan de ello, así que tuve que volver. Me mantuve discreto en la familia Carlos y fui acumulando mi fuerza lentamente. Luego, se descubrió que Carlos había violado a una empleada y la había forzado a la muerte. Utilicé la presión de la opinión pública para derrocar a Carlos y encontré pruebas de su violación, obligando a mi abuelo a ponerme en el cargo de presidente. El primer día, vi de nuevo aquel rostro que había recordado durante años en el Grupo Sánchez. Pero era un poco diferente a mi memoria. No tenía aquel descaro y vitalidad. Pero no importaba, la gente cambia, ¿no? Después de tantos años, yo también ya no era el mismo. Aunque no era muy adecuado para el empleo, lo dejé. Y finalmente supe su nombre, Javier. 3. Intenté acercarme a él y preguntarle si recordaba haber salvado a un mendigo que estaba a punto de morir. Pero él parecía no tener ninguna impresión. Me sentí decepcionado, pero no quería molestarle demasiado. Una vez, hubo un accidente. Solo estábamos él y yo en el ascensor y, por casualidad, el ascensor se estropeó. Él estaba muy asustado y temblaba. Agarré su mano para calmarlo y de repente me di cuenta de que sus manos estaban limpias. Entonces me di cuenta de por qué me parecía diferente aquel chico. No era la misma persona. No tenía la mole roja en el pulgar izquierdo. ¿Cómo había olvidado eso? Me había equivocado de persona, solo se parecía. De repente, me dio mucha alegría y hice que alguien investigara si Javier tenía un hermano o una hermana. Lamentablemente, los datos de Javier solo mostraban que era de una familia monoparental. Su padre parecía trabajar en una unidad secreta del país y su información personal era muy confidencial, imposible de obtener. No me rindí, y aprovechando el momento de informar sobre el trabajo, le pregunté a Javier cuántos hermanos tenía. Él dijo que solo había él y su padre en su familia.
Comencé a dudar si mi memoria estaba fallando. Dejé de preocuparme por este asunto. Pero, inesperadamente, después de abandonarlo, las cosas cambiaron. Un día, caminaba hacia el ascensor con algunos altos directivos de la empresa y de inmediato capté aquel rostro, descarado en el ascensor. Era el mismo rostro que Javier, pero con una vitalidad completamente diferente. No podía creerlo, pero sentí que la persona delante de mí no era Javier. En el momento en que se cerró la puerta del ascensor, volví a mirar una vez más con desesperación. Él me miró directamente, sin el miedo de Javier. Estaba muy emocionado y no pude concentrarme en el trabajo durante toda la mañana. En el momento del almuerzo, no pude resistir y fui a la estación de trabajo de Javier para confirmarlo. Él no se mostró incómodo al verme. Se recostó en la silla y me miró con una mano apoyada en la cabeza. La mole roja en su pulgar izquierdo era tan brillante que casi me dio ganas de abrazarlo. Finalmente te he visto. Estoy muy contento. 4. Al terminar el trabajo por la noche, seguí como un pervertido el coche de él hasta su domicilio. Pedí al departamento de personal que me diera la dirección de Javier y, sorprendentemente, era el mismo lugar. En realidad, eran hermanos. No sabía por qué Javier me había mentido. No quería parecer más pervertido, así que después de confirmar la dirección, me marché. Debido a mi buen humor, por primera vez en mi vida fui a emborracharme. Resultó que me emborraché y, en un estado confuso, volví a ver a esa persona. No sé de dónde sacó el valor, pero quería acercarme y preguntarle si recordaba haber salvado a un mendigo hace muchos años. Pero cuando llegué a su lado, no me atreví a preguntar. Con el alcohol, le pedí que me invitara a comer. Pero estaba demasiado cansado y me dormí. Él me llevó al hotel. Por casualidad, anoche también había truenos. Mi viejo problema volvió y lo agarré, no dejándolo ir. Cuando me desperté, encontré que esta persona dormía profundamente con los brazos alrededor de mi cintura. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sin querer, el segura amasó ahando la carne blanda de mi cintura y me acercaba a su picho. Me sentí con ganas de besarlo, y sin controlarme, le di un mordisco. Él gimió de dolor y su cuello se arqueó, mostrando su sexy. Me perdí de control y le mordí el cuello de nuevo. No esperaba que al día siguiente él viniera a pedirme explicaciones. Me sentí avergonzado y, al mismo tiempo, extrañamente emocionado. Sabía que no era Javier, pero no sabía cómo se llamaba. Luego, cuando Carlos me dio el medicamento, él finalmente dijo su nombre. Lo recordaba todo, pero temía que si lo descubría, se sentiría avergonzado y se fuera. Quería esperar a que me confesara, pero también temía que si lo aclarábamos, se marchara. Así que siempre fingí que no sabía nada. Pero estaba demasiado contento, y aquel día en el ascensor, no noté que Javier había vuelto a trabajar y quise besarlo. Entonces se me descubrió todo. Ese idiota de Javier sacó el teléfono y lo llamó delante de mí. Bueno, si ellos no podían seguir fingiendo, yo lo haría. No esperaba que él fuera el nuevo presidente de la corporación García. Pero, ¿qué importaba? De cualquier manera, lo había elegido y no podía escaparse. Fingí estar enfadado, solo por bromear. Y luego nos reconciliamos rápidamente.